Este miércoles el presidente Luis Lacalle Pou pasó un mensaje fuerte a sus socios de la coalición en un tema urticante incluido en la rendición de cuentas. Concretamente criticó a los legisladores del oficialismo que rechazan los artículos que crean un fideicomiso destinado a erradicar asentamientos utilizando recursos que hoy corresponden al Instituto Nacional de Colonización. Hablando en una rueda de prensa en la Expo Prado, Lacalle Pou dijo: si se quiere un fideicomiso para solucionarle la vida a 200.000 uruguayos que viven en condiciones indignas, el dinero está ahí. Y agregó: el que vote a favor en el presupuesto estará ayudando a estas familias y el que no vote, no. Esto se habló con los líderes de los distintos partidos, esto se habló con la coalición, esto se votó en diputados y esto va a senadores. Y es bien claro, el que quiera un fideicomiso para los asentamientos tiene que votar esta financiación, porque otra financiación no hay. Y no se puede estar en la procesión y en la misa. Así que estos destinos que eran para colonización, que no afectan su funcionamiento, son los que tenemos para hacer un fideicomiso para aquellos que menos tienen. Eso es lo que el gobierno discutió, aprobó, lo firmaron todos los ministros del gobierno y así es que vamos a seguir en el Parlamento. ¿Cómo juega este planteo del presidente en medio del debate de la rendición de cuentas? Bueno, de ese y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Gustavo Penades del Partido Nacional. Senador Penades, buen día, gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. ¿Cómo están ustedes? Bien, hace tiempo que no lo veíamos. Exacto, el tema era más bien telefónico. Las últimas entrevistas eran por teléfono. Exactamente. ¿Qué le pareció el mensaje que pasó el presidente Lacalle Pou esta semana? Me pareció un mensaje muy oportuno y es un mensaje que contiene una gran verdad, que es que la propuesta de este fideicomiso fue en su momento aceptada por todos los socios de la coalición. Fue votada en la Cámara de Representantes, como bien dice el presidente, y hoy está siendo analizada en la Cámara de Senadores, en donde empezaron a surgir algunos problemas en cuanto a su financiación. Y en ese sentido estamos trabajando. O sea, pero fue una jugada fuerte, muy fuerte, ¿no? Se lo notó molesto y además le pedía a sus socios que se bajaran de esas posiciones, que públicamente dieran marcha atrás. No es lo habitual en el presidente cuando maneja temas de la interna. No, es verdad, es verdad. Seguramente esto es producto de una cosa que es cierta, y es que este tema había sido discutido, había sido planteado por él a los líderes de los partidos que integran la coalición de gobierno, y hoy empiezan a haber algunos inconvenientes en cuanto a obtener las mayorías necesarias para poder ser aprobado. Lo que tenemos que hacer en estas próximas semanas es trabajar para lograr lo que creo que todo el mundo quiere, que es que el fideicomiso exista y que exista además partidas del presupuesto destinadas a la regularización de asentamientos. Veremos cuáles son las fuentes que nutren a ese fideicomiso. Vamos por partes. A propósito del tono que usó el presidente, da la impresión de que estaba fastidiado, por ejemplo, con el senador Guido Manini Ríos, no solo por la discrepancia, sino porque además pocas horas antes había estado visitando un campamento de colonos que protestaban por la quita de fondos al Instituto de Colonización, y allí además se encontró con el expresidente José Mujica. También quizás estaba aludiendo a otra situación, la que se dio el viernes en Melo, donde el senador nacionalista Sergio Botana, que ya anunció que no vota, participó en una actividad organizada por colonos, donde estuvieron el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, y el senador Óscar Andrade. ¿Ese era el telón de fondo? Bueno, podría ser. Yo no he conversado con el presidente de estos temas en los últimos días. Podría ser que eso fuese así. Yo me quedo con mi misión y con la misión que tenemos los senadores del gobierno en el Senado, que es buscarle a esto una solución. ¿Pero qué le pareció, por ejemplo, esa presencia de Manini en ese campamento, la otra presencia de Botana en la otra concentración? A ver, cada uno es dueño de hacer lo que le parece. El problema que estamos teniendo aquí es que la financiación de este fideicomiso a través de la transposición de fondos del Instituto de Colonización a la creación del mismo ha tocado algunos nervios en el mundo rural de nuestro país, que tiene especial sensibilidad en algunos legisladores de la coalición, que ven con preocupación cómo un ámbito que había tenido y tiene un gran reconocimiento para con, en este caso, el Partido Nacional, Manini Ríos debe estar
lo mismo preocupado por Cabildo Abierto, veían cómo empezaban a haber algún síntoma de preocupación y hasta de enojo y quizás hasta de desconocimiento de algo que la ministra de Economía ha reiterado hasta el cansancio, que es por más que estos fondos vayan a nutrir el fideicomiso de la regularización de asentamientos, esto no quiere decir que Colonización se quede sin recursos para cumplir con su tarea. Esos recursos provendrían de rentas generales. Esa es una discusión. Después se está dando otra discusión paralela que están sosteniendo algunos otros senadores, que está vinculada con el funcionamiento del Instituto de Colonización. Esa es otra. Y la tercera es con qué fondo se hace exactamente. El trabajo. Entonces, en los asentamientos. Se están llevando adelante 3 discusiones en paralelo que tenemos que tratar de ver de qué manera encontrar una solución. Pero a ver, vayamos, decía yo, por partes. El presidente se plantó en que no hay plata de otro lado para la regularización de asentamientos. Dijo, otra financiación no hay. Efectivamente, ¿no hay alternativas? A ver, alternativas siempre hay. El presidente, lo que como jefe de Estado que es, tiene todo el derecho de plantear cuál es o tener la última palabra en cuanto a esta situación. Además, partiendo de una base que es la que usted relataba al inicio de la pregunta, que está vinculada a que esto no fue una idea irruptiva sin conocimiento de ninguno de los partidos políticos que integran el gobierno, sino por el contrario, el mensaje de la rendición de cuentas en cuanto en el mismo venía contenido desde el Poder Ejecutivo, la idea original viene firmado por todos los ministros, muchos de ellos que integran la coalición de gobierno. La financiación que se busca para la regularización de asentamientos va directamente o beneficia directamente al Ministerio de Vivienda, que está a cargo de una ministra de Cabildo Abierto, o sea, la señora Moreira. Así que entonces yo entiendo la posición del presidente. Mi misión en el Senado, conjuntamente con la del restante senadores del Partido Nacional y de la coalición, es tratar de buscar una solución. Yo le preguntaba al senador Botana cuando estuvo acá esta semana si él tenía alternativas. Y dijo que sí, que tenía, pero que no las iba a mencionar públicamente, que tenía un plan B. Y agregó un plan C, eventualmente, y ese sí lo mencionó. Endeudamiento con organismos multilaterales, que además iba a permitir tener asesoramiento técnico en esta materia. Por otro lado, Manini anoche dio a conocer formalmente lo que había trascendido, de cuál es su idea. Aprovechar o utilizar los derechos especiales de giro que se han otorgado al país hace un mes por el Fondo Monetario Internacional. Lo explico a ver si el oyente retiene cómo es el mecanismo. Él lo que dice es emplear esa cifra o cerca de esa cifra de 585 millones de dólares que se recibió del Fondo Monetario para retirar emisiones de bonos del mercado por el monto equivalente. De ese modo se generaría un ahorro en el pago de intereses, porque el acceso a estos fondos tiene un costo más bajo desde el punto de vista financiero, y eso implicaría un estimado de 40 millones de dólares anuales que entrarían, que quedarían disponibles y se dirigirían al fideicomiso de vivienda. Son todas ideas que en su momento vamos a analizar conjuntamente con los técnicos del equipo económico para ver si pueden ser sustitutivas de la idea original. Yo no voy a abrir... Pero entonces hay margen. Bueno, no es como dijo el presidente que es esa la única. El presidente tiene la misión, y como le reitero lo que le dije hace un momento, como jefe de Estado él tiene la última palabra. La misión que tenemos, quienes en el Senado tenemos la obligación de componer, acordar y buscar mayorías, llega hasta cierto momento. Cuando tengamos la opción A, la opción B, la opción C, el presidente de la República tendrá la última palabra y dirá, bueno, yo me mantengo y solicito que mis legisladores me acompañen en mi idea original o no, y ahí, pero la instancia que se abre ahora es una instancia de negociación y diálogo, y cuanto más reservada sea, mucho mejor para para evitar herir susceptibilidades y trabajar sobre algo en lo que estamos todos en el fondo de acuerdo, que es que tenemos que sacar de una situación muy complicada a cientos de miles de uruguayos que están viviendo en asentamientos. Decía Botana que cuando se planta él en la posición que está teniendo, está defendiendo una posición histórica del Partido Nacional y del wilsonismo. Y agregó, estoy evitando un error a mi gobierno y a mi partido que no quiero que quede mal inscripto como algo que nos avergüence en la historia. Bueno, es una afirmación quizás un poco categórica además, pero que es muy respetable, producto de que el senador Botana tiene una visión en esto que
que yo a priori no comparto, pero que tiene todo el derecho de manifestar, y además él lo ha dicho muy sinceramente y muy honestamente, que es que él y lo ha dicho desde siempre, o sea, en este sentido no nos puede llamar a sorpresa de que desde que se conoció la idea, él ha manifestado sus reparos, producto de que entiende que la misma puede llegar a afectar los recursos que están destinados a la colonización. Estamos hablando de 25 o 30 millones de dólares anuales, en principio, más o menos, lo que se le retiraría al Instituto de Colonización, que él señalaba, por un lado, implica menos recursos para comprar tierras, pero además debilitamiento de la posibilidad de asesoramiento, provisión de maquinaria, medios técnicos para mejorar la productividad en los campos de colonización. A ver, eso lo que sostiene la ministra de Economía lo ha dicho en reiteradas oportunidades en reuniones que hemos mantenido, de que los fondos para colonización van a estar, los que sean necesarios. De eso no se ha hablado tanto, de eso no se ha difundido tanto. Bueno, porque justamente es parte de lo que tiene que ser una negociación, que es decir, miren, en este caso lo que necesitamos para la creación de un fideicomiso son fondos genuinos que financien la existencia del mismo. En ese sentido, la única que encontramos hoy, sin aumentar deuda, sin comprometer la política fiscal ni económica del país, ni sin aumentar el déficit fiscal, es esta. Esto no quiere decir que desnudemos a colonización y colonización deje de cumplir con la tarea que debe de cumplir. Muy por el contrario, los recursos para colonización van a estar en la medida que la colonización lo necesite. Y esto lo agrego yo, sin lugar a dudas, colonización tiene que plantear una gran reestructura interna, producto de que no es del todo satisfactorio el funcionamiento, los costos del mismo y, en definitiva, lo que termina destinándose y llegando a la población objetivo en cuanto a recursos. Bueno. Pero esa ya es otra discusión. No, pero Botana la plantea junto con su reclamo. Está perfecto. Él va por los dos lados, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Por un lado dice no a quitarle recursos, pero al mismo tiempo tiene que haber un compromiso del Instituto de Colonización de volverse más eficiente. Ese es uno de los desafíos, ¿no? Eso es uno de los desafíos que se deben de tener. Y ese es otro debate. Lo que no se puede es confundir que los viene tantos. medio atrasado, ¿no? No ha estado. No. Apareció primero lo de sacarle esos recursos y no la discusión de cómo tiene que cambiar o no, qué es lo que hay que ajustar en el Instituto de Colonización. El Instituto de Colonización, igual que otra cantidad enorme de organismos del Estado, creo que en algún momento tendría que hacer una introvisión, o sea, mirar hacia adentro y de esa manera poder ver las cosas que hicieron bien y las cosas que hicieron mal. Lo que creo que esta, como tantos organismos del Estado, lo que demuestran es que los fondos que se destinan al funcionamiento y al objetivo final no están acordes a los porcentajes. O sea, se gasta demasiado en el funcionamiento y se destina menos recursos a la inversión. Y eso se repite en un sinnúmero de organismos del Estado que son bastante ineficientes. Y es en ese sentido que creo que en eso sí, será una tarea que este año, producto que la pandemia ha atrasado todo, el Estado y el gobierno y las jerarquías que están en esos lugares puestas por el gobierno de coalición tienen que dedicarse a realizar. O sea, controlar y mejorar la gestión para tratar de no achicar el presupuesto, sino que el presupuesto esté destinado a los fines que debe de cumplir. Y no a camionetas, gerentes, sueldos, que terminan siendo gastos que evidentemente engrosan el presupuesto, pero no terminan beneficiando a la población objetivo. Hay una visión todavía, ¿cómo decirlo?, más drástica en cuanto a la reforma del Instituto de Colonización, la que señala que, por ejemplo, teniendo en cuenta cómo han aumentado los precios de la tierra en los últimos años en Uruguay, la forma de llevar a cabo la política del Instituto, esa de promover la erradicación de la gente en el campo, ya no es la de comprar tierra, que se puede conseguir lo mismo de otra forma. Eso puede ser cierto. Por ejemplo, subsidiando arrendamientos directamente. Puede ser cierto eso. En la LUC, por lo pronto, vienen una serie de modificaciones que están vinculadas, por ejemplo, a que debe dejar de ser una obligación que el colono esté radicado en la tierra que produce, y eso ha llevado todo un debate, sí, producto de la... El Frente Amplio lo cuestiona. Bueno, ahí está, justamente, y el Frente Amplio lo cuestiona, y está vinculado a lo que hoy es el mundo de la producción y la disociación que existe, que ese mundo de la producción tenga que estar asociado con que el productor tenga que vivir en el campo que hace producir, en el que explota.
ese debate creo que también es parte de esto. Ahora, volviendo al original, al debate original... Eso, hay quienes dicen, porque una de las preocupaciones es si tiene menos recursos el instituto, puede comprar menos tierra. Pero hay quienes dicen, ¿y por qué hay que seguir comprando tierra? ¿No se puede conseguir lo mismo de otra manera? Bueno, sí, y además ahí comienzan a aparecer una serie de ejemplos que lo que están demostrando es, por lo pronto, que se puede administrar mejor. Y esa es la obligación de las actuales autoridades del Instituto de Colonización. Es parte del debate, pero nosotros estamos en el origen de la cuestión, que es no colonización, sino en los recursos que serán los que financien el fideicomiso de la regularización de asentamientos. Y eso me parece que es lo que tenemos que poner como prioritario. El Estado no está en condiciones de destinarle fondos genuinos a esto y tiene que utilizar este mecanismo de un fideicomiso para lograr el objetivo final, que es tratar de regularizar la mayor cantidad de asentamientos posibles en lo que queda y resta del gobierno de coalición multicolor. Bueno, ese objetivo o la financiación de eso se encontró a través de esto. Y además existe un compromiso del gobierno y del equipo económico que esa financiación no implica desnudar a colonización. Implica que colonización va a seguir teniendo recursos que provendrán de rentas generales para poder financiar el objetivo. Después empezamos a discutir, bueno, pero, y ahí entra todo lo que usted con correcciones acaba de decir, la política tiene que seguir siendo comprando tierras, dónde comprarlas, cómo se asiste después a los colonos para que no terminen siendo improductivos o sus proyectos inviables, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa harina de otro costal que está integrada a la discusión, pero hoy estamos en la fase primera, que la fase primera es cómo financiamos, no cómo desfinanciamos colonización, sino cómo financiamos el fideicomiso para regularizar asentamientos. ¿Y usted está a cargo de esa negociación? Bueno, por lo menos estoy conversando, presido la Comisión de Presupuesto del Senado y estoy en parte de la negociación, sí. ¿La ve posible? Mi tarea y la tarea de todo parlamentario es tratar de convertir lo imposible en posible. No es una tarea sencilla. A veces es como tratar de atar a moscas por el rabo, pero bueno, estamos intentando. Senador Penades, para terminar este tema, miro acá entre los mensajes de los oyentes una observación. Sí, dice este mensaje, lo manda Walter. Botana también advierte que regularizar los asentamientos no es solo hacer viviendas, porque eso puede llevar a aumentar los asentamientos. La vivienda no es un fin en sí mismo. Hay que atender la segregación social. Bueno, y señala que lo primero que hay que hacer es evitar que sigan aumentando los asentamientos. Bueno, ese es otra discusión. Ese es otro problema, que es un problema que viene teniendo hoy una situación más que preocupante. En la rendición de cuentas viene una serie de medidas legislativas que se están promoviendo justamente para desalentar y para darle herramientas a la justicia y a los gobiernos departamentales y al gobierno nacional para desalentar la erradicación o la creación de más asentamientos. Ahora, tenemos un problema con los asentamientos, con más de 600 en todo el país, con más de 180.000 personas viviendo en esa situación, sí tenemos. El origen de esos asentamientos tiene una multiplicidad de situaciones. Las situaciones de personas, creo que deben ser la inmensa mayoría, que ante la imposibilidad de acceder a la vivienda, tienen que recurrir a esta situación para ocupar un predio y construir ahí la vivienda en la que van a morar. También hay otro porcentaje, que no me animo a decir cuánto es, de gente lo que ha montado es una industria. Y usted ve asentamientos en los que es verdad, la gente está viviendo en situaciones muy indignas, y asentamientos en los cuales usted ve autos parados en la puerta de las casas y equipos de aire acondicionado dentro de las mismas. O sea, hay situaciones de la más diversa índole. Creo que lo que tenemos que tratar, por un lado, es de desalentar un claro mensaje de que acá se terminó la industria del asentamiento, si es que existiese, y tratar de empezar a regularizar esta situación, que no es solamente construir vivienda. La construcción de la vivienda, la regularización de los barrios, llevarle servicios a esos lugares, y después toda la connotación social que acarrea la construcción de escuelas, liceos, centros CAIF, espacios deportivos, de divertimento, la seguridad, son un componente gigantesco que tendrían que estar todos interactuando desde hace décadas, y que lamentablemente no ha sido así, y que ha distorsionado el ordenamiento territorial de las ciudades. Montevideo es un claro ejemplo de eso. Extiende enormemente los costos de los servicios que hay que llevarle a esas personas: luz, agua, saneamiento, vialidad.
Ahora, todo eso es parte de esto. Lo que pasa es que había una realidad, que es que tenemos muchísimos uruguayos que están viviendo en condiciones indignas. Es verdad, también, lo que dice el oyente, nosotros esto no tenemos que tratar, o sea, lo que no podemos es que se vea una oportunidad de algún oportunista de a través de esto decir, bueno, vamos a hacerme la vivienda, que alguien me venga a hacer la vivienda, me regularicen el terreno que no es mío, pero algún día lo va a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, pero lo que tenemos que tratar en este caso es de atacar el foco de la situación, que es una situación multicausal y que tiene también diversas lados de enfoque. Ya volvemos con otros temas que están en la agenda política, por ejemplo, a propósito de la entrevista que tuvimos a comienzo de esta semana con la senadora Lucía Topolansky. Estamos con el senador Gustavo Penades, del Partido Nacional, lista 71, presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Alta. ¿Cómo define usted, senador, la relación entre el oficialismo y la oposición? Veámoslo en dos planos. Primero, en general. Segundo, después, en el Parlamento. En general, me gustaría que fuera un poco mejor. O sea, me gustaría que que tuviéramos todos la capacidad de poder mayor cantidad de diálogo. Es indudable que desde el Poder Ejecutivo, si usted esto lo compara con gobiernos anteriores, hoy hay 10.000 veces más diálogo que el que había hace 5 años atrás, en donde el presidente de la República de aquel entonces, el doctor Vázquez, jamás se reunió con los líderes de la oposición, especialmente con el presidente, el hoy presidente Lacalle Pou. Después sí recompusieron su relación y terminó siendo muy linda al final hasta de la propia vida del presidente Vázquez. Ahora, después la relación es una relación correcta. Es una relación en la que nos ha costado a los dos ocupar los lugares que nos tocó ocupar. A ellos, la oposición, después de 15 años en un oficialismo con mayorías parlamentarias absolutas, y a nosotros la posibilidad de haber vuelto al gobierno después de 30 años, ¿no? O sea, y en esto me refiero al Partido Nacional especialmente. Eso también lleva a que nos tenemos que acomodar todos, pero creo que ha habido de parte del Poder Ejecutivo una buena voluntad de diálogo. Por ejemplo, esta reunión del presidente Lacalle Pou con todos los líderes de partidos con representación parlamentaria. La reunión para comunicarles que China había aceptado la propuesta de empezar a negociar un tratado de libre comercio. ¿Marca un giro, marca una mejora, marca una etapa nueva? Yo creo que marca, no? de parte del Partido Nacional, marca una continuidad, que es la vocación de que en política exterior haya una política de Estado. Que marca también, y esa continuidad refiere al gobierno del presidente Lacalle Herrera, cuando convocó también a los líderes partidarios para que entre todos nos pusiéramos de acuerdo en la decisión de incorporarnos al Mercosur, por ejemplo. Después, diálogo ha habido. Hubo acuerdo para la integración de entes autónomos y servicios descentralizados, con representación de la oposición. Se ha conversado, durante la pandemia hubo reuniones entre el presidente y diferentes actores del Frente Amplio. Lamentablemente, el entonces presidente de la mesa política del Frente Amplio, el doctor Miranda, tuvo una serie de aseveraciones y de afirmaciones que fueron realmente muy ofensivas, que impidieron que la relación entre el presidente de la mesa política del Frente Amplio, creo que se llama así, y el presidente de la República no fuera mejor. Hoy eso, con el cambio, se ha vuelto a retomar a través de la figura del doctor Ehrlich. En el Parlamento el diálogo es permanente, lo que no quiere decir que siempre nos pongamos de acuerdo. La senadora Topolansky tenía una visión diferente, tiene una visión muy crítica de cómo son las relaciones oposición-oficialismo en el Parlamento. Ella señalaba que, no sé, que quizás podía haber influido hasta la pandemia, pero que estaba faltando la fluidez que, por ejemplo, tradicionalmente existe en el Palacio Legislativo, en las conversaciones, en los corredores, ¿no? Eso no es así. A ver, yo le voy a poner, yo como la senadora Topolansky, hace muchos años que estamos ahí, le voy a poner un ejemplo. Durante la presidencia de la Asamblea General del Contador Astori, no existían las reuniones de coordinación de bancada. Aquí se reúne todos los lunes la coordinación de bancada. Durante la presidencia del señor Sendik sucedió lo mismo. Con Topolansky como presidenta de la Asamblea General, eso cambió, es verdad. Diálogo con la oposición. Yo fui coordinador el año pasado de la bancada de senadores del Partido Nacional. Tengo mi despacho puerta por frente a la del doctor Carrera, que era el coordinador de la bancada del Frente Amplio. La relación era permanente. Con la senadora Topolansky yo me he reunido en reiteradas oportunidades. He ido hasta su domicilio a conversar con ella
para tratar de ponernos de acuerdo en temas muy delicados que implican la vida institucional del país. ¿Temas o sea, delicados? ¿Cómo? ¿Delicados? Y sí, por ejemplo, cuando he conversado mucho con ella en lo que era la integración de la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, o sea, temas que son delicados. Lo que pasa, y yo en esto capaz que es un defecto de mi parte, yo soy muy reservado en esas reuniones, entonces después no filtro nada. Bueno, pero... No digo con esto que ella lo haga, que tampoco lo hace, porque hemos conversado sobre muchos temas que por suerte nunca han tomado estado público. Bueno, ella justamente ponía el énfasis en esa materia, en cómo se han dado las negociaciones para definir nombramientos en una serie de cargos que requieren venia por mayoría especial. Corte Electoral, Suprema Corte de Justicia, el futuro titular de la Fiscalía de Corte cuando se cumpla el periodo del doctor Jorge Díaz. Señaló que esa negociación está pautada por falta de diálogo. Mire, bueno, yo lamento mucho que esa sea la interpretación que la senadora Topolansky tenga. Yo le voy a decir algo que me veo obligado a decirlo producto de esas afirmaciones, si no, no lo hubiera dicho. Al inicio de este gobierno, cuando la pandemia recién empezaba también, yo tuve una conversación con dirigentes del Frente Amplio, entre ellos con la senadora Topolansky, y le ofrecí que frente a la realidad que había de nombrar, que en el quinquenio se iban a generar 5 vacantes en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y que teníamos además en el horizonte, en el año 22, el año que viene, la finalización del mandato del Fiscal General de la Nación. Y que nosotros, el gobierno, nos ofrecíamos a poder negociar el paquete que hubiera viabilizado y facilitado mucho, porque era mucho más fácil ponernos de acuerdo cuando hay 6 nombres en danza que cuando, como en esta circunstancia que estamos viviendo, hay 2. ¿Usted se refería Tribunal al paquete de todos los organismos? Suprema Corte de Justicia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Fiscalía General de la Nación. Y a su vez también, renglón aparte, decíamos, podemos conversar, debemos de conversar en ponernos de acuerdo de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, donde existe y existía la posibilidad de un acuerdo. En el Tribunal de Cuentas ya lo hay. Es la contadora Susana Díaz la que continuaría como presidenta del Tribunal de Cuentas. Y en la Corte Electoral estamos en plenas conversaciones. Las conversaciones lo que permitieron, la última que yo tuve con la senadora Topolansky, lo que me pidió, y yo lo entendí de recibo, era que esperáramos a que la actual Corte de Justicia, la actual Corte Electoral terminara el conteo de firmas vinculado a si habrá o no referéndum para derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Que una vez que eso sucediese estaríamos en condiciones. Y ya se están manejando y habría a priori algún acuerdo en algunas circunstancias que implicaría que el actual presidente de la Corte Electoral continuase en el mandato. Usted está en estas últimas frases manejando el condicional. Porque en toda negociación es implicaría, etcétera. Pero justamente en la entrevista de esta semana, del lunes, la senadora Topolansky se quejó de que se hizo el anuncio de que ya había un acuerdo para la conformación de la nueva Corte Electoral. Yo creo que ahí hay que reconocer... ¿Se refería a declaraciones de Álvaro Delgado, el secretario de la Presidencia? Hay que reconocer que quizás lo que faltó fue haber puesto el condicional. Pero no se puede decir que no hay diálogo. A diálogo hay. O sea, se comunicó un acuerdo como ya laudado cuando todavía no está. No. En realidad no está. En realidad, le diría, vamos a decirlo en términos que vamos a entendernos, estaría faltándole poner la frutilla arriba de la torta. La torta está hecha, está rellena, está todo pronto, lo que hay que ponerle es la frutilla. Con toda seguridad que hubo un adelantamiento, porque acá también hay que entender que hay también requerimientos de otros partidos políticos, porque la delicadeza de esta negociación está vinculada a que, por lo pronto, y está mal que yo hable en primera persona, pero en estos casos he llevado mucho de estas conversaciones, tengo que tener una conversación hacia la oposición, el Frente Amplio, y tengo que tener una conversación hacia la interna de la coalición en la cual hay 5 partidos. Entonces, muchas veces las expectativas, las necesidades, las aspiraciones coliden o los tiempos no son los mismos. Pero entonces acá lo peor que hay que hacer es dramatizar. Y lo segundo peor que hay que hacer es hablar en términos contundentes. No hay diálogo, sí hay diálogo, no hay voluntad de diálogo, hay voluntad de diálogo, han habido ofrecimientos,
yo podría poner más ejemplos, que no los voy a hacer, producto de la reserva que se ven de tener estas negociaciones, en las que se ha conversado con muchísima gente. Pero un aspecto en el que ella insistía es en que, desde el punto de vista del Frente Amplio, hay que negociar paquete. Bueno, esa ella es decía, otra... es muy importante el paquete porque al negociar el paquete se puede ir haciendo, ¿no?, concesiones acá, estamos de acuerdo. Avanzar allá. Estamos de acuerdo en eso. Conviene manejar el conjunto de una cantidad de cargos. Estamos de acuerdo. Por ahí venía la objeción, pero me llama la atención, porque ahora usted dice que usted planteó eso mismo hace varios meses. Eso, no, al inicio de esta administración, lo planteé. Y se lo plantea a varios senadores del Frente Amplio. Es lo Amplio. mismo, entonces lo que usted planteó en aquel momento es lo mismo que ahora está reclamando de la senadora Topolsky. Bueno, parecería ser que sí. Ahora, yo no, como con la que tengo el mejor de los diálogos y un afecto de tantos años de compartir el Parlamento, con ideas a veces diametralmente opuestas, pero con la capacidad de tener diálogo que pretendo seguir teniendo con ella y con el Frente Amplio. Ahora, lo que lamento mucho es que en este caso se vuelve a hablar de un paquete cuando en realidad estábamos hablando de dos. Uno vinculado, vamos a definirlo en términos que entendamos todos, al mundo judicial, y otro vinculado a los organismos a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas. Pero si se quiere hacer un paquete, hablaremos del paquete. En esto siempre hay que tener mucha paciencia. Uno de los puntos delicados allí es, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, cómo se releva a los ministros que pasan a retiro, ¿no? Bueno, es que la Suprema Corte de Justicia, la última vacante se genera en estos días. La del doctor Tosi, la del doctor Luis Tosi. Exactamente. Yo lamento mucho, y no porque los que hayan ocupado por antigüedad el cargo, que no tengo absolutamente nada que decir de ellos ni de su idoneidad técnica, yo soy de los que siempre ha dicho y reivindico que la primera opción que tenemos que tener es que la Asamblea General sea la que decida quiénes son los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Y en ese sentido, lamentablemente, eso en esta circunstancia no pudo suceder. Sucedió en el pasado. Yo estuve en una negociación en el pasado con la senadora Topolsky que permitió un acuerdo que, entre otros, ingresara, me acuerdo, el doctor Pérez Manrique a la Suprema Corte de Justicia, o en la propia designación del actual fiscal general de la Nación, en la que con el extinto ministro Larrañaga integramos la delegación que negoció con el Frente Amplio la propia designación. Ahora, en esto, Emiliano, lo que hay que tener es mucho tino y si mucha no hay paciencia. acuerdo, si no se vota en la Asamblea General el sustituto, el nuevo jerarca, el juez que asume en lugar del ministro de la Suprema Corte que se retira, entonces, si pasa determinado plazo, termina siendo el más antiguo. Una sustitución por antigüedad, digamos, ¿no? Exactamente. Eso es así. Fíjese usted, y eso no es... si quiere, ¿sabe? La Constitución de la República fue modificada en este sentido en la Constitución de 1967. Y eso fue producto, y le voy a decir la historia, por lo menos que lo que me han relatado a mí, es de que cuando el general de Gaulle visitó el Uruguay, tradicionalmente en las visitas de Estado se visitan los tres poderes del Estado: al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial. Y el Poder Judicial no existía la norma de que los más antiguos integraran la Suprema Corte de Justicia, y como no había acuerdo de la Asamblea General, hacía varios años que la Suprema Corte de Justicia estaba desintegrada. Entonces, luego de esa visita que generó la necesidad de buscar un mecanismo por el que se integrase la Suprema Corte de Justicia, se introdujo el artículo que establecía que los más antiguos serían ocupando ese cargo, y eso refiere a ese episodio, o dicen que refiere a ese episodio histórico que fue incorporado en la Constitución del 67. Pero en general, en el sistema político se coincide que no es lo más sano eso. No, lo más sano es que el sistema político encuentre la posibilidad de jueces que estén en condiciones y que reúnan las condiciones para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, yo no pierdo la esperanza de que en este caso, en este último caso que tenemos para integrar la Suprema Corte de Justicia, eso pueda suceder, y será lo que trabajaremos en las próximas semanas para lograr contener. Si el Frente Amplio requiere que, además de eso, como está en paralelo la discusión de terminar de definir, terminar de ponerle la frutilla arriba de la torta al acuerdo en la Corte Electoral y en el Tribunal de Cuentas, no tenemos inconveniente de conversarlo también. Pero lo que no se puede decir, o lo que yo no admito que se pretenda construir desde la oposición, es que el gobierno no dialoga. El gobierno dialoga cuando llega el momento, decide, y si no tiene las mayorías para poder decidir, como es en el caso del fiscal general, que se necesitan 19 votos en el Senado, y
y el gobierno tiene 18, o los 2/3 de la Asamblea General para la designación de los ministros de la Suprema Corte, se tiene que tener la obligación de dialogar también con la oposición. Y eso es algo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo en el futuro. Me queda un tema de los muchos que andan en la agenda política para consultarle al senador Penades. Volvemos por ahí enseguida. Senador Penades, para terminar, por lo menos algún minuto de un asunto que nos va a ocupar bastante en los próximos meses. La LUC, el referéndum sobre la LUC. Varios ministros y legisladores están recorriendo el país ya en defensa de la LUC. ¿Usted? También. ¿También? También. Además de negociar como todo, presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, además de negociar los cargos estos en los distintos organismos que venía mencionando. No cerramos nunca, decía un comercial. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que va a haber una campaña doble. Una que corre por cuenta de legisladores y legisladores de los distintos partidos de la coalición de gobierno, y otra institucional a cargo del gobierno. ¿Cómo es eso? Bueno, yo calculo que a lo que refiere el secretario de la Presidencia es que seguramente la asociada a los parlamentarios estará mucho más asociada al mundo partidario, o sea, estará mucho más asociada a la relación directa que existe entre diputados, senadores, con la estructura partidaria. Voy a hablar en este caso del Partido Nacional. Calculo que sucederá lo mismo de los demás partidos que integran la coalición de gobierno. Y el gobierno calculo que hará una campaña, capaz que se refería a eso el secretario de la Presidencia, yo confieso no haber conversado con él sobre estos temas en profundidad, capaz que mucho más de carácter institucional, capaz que más explicativa, más relacionada a las consecuencias que la derogación tendría en cuanto a la tarea de gobierno. Yo calculo que quería referirse a eso. Lo que sí, las dos concluyen y confluyen en lo mismo, que es, se va a tener una fuerte presencia en todo el territorio nacional, urbano, suburbano y rural, explicando las bondades de la LUC como una buena ley y el retroceso que en algunos casos implicaría la derogación de estos artículos. ¿Y el herrerismo, el que usted integra, la 71, qué papel va a jugar? Nosotros vamos a empezar una tarea en facetas. La primera fase se inicia ahora en las próximas semanas, donde se van a hacer 4 encuentros regionales en el interior, y lo mismo sucederá en Canelones y en Montevideo, para luego iniciar un pago a pago y barrio a barrio en todo el territorio nacional, muy al estilo herrerista, ¿no? O sea, muy de mucha cercanía, mucha presencia, mucho contacto, mucha explicación. En el último congreso del herrerismo quedó conformado el nuevo comité ejecutivo que tiene como presidente a Luis Alberto Lacalle Herrera. ¿Qué papel le va a corresponder al ex presidente en esta campaña? Y yo creo que coordinar muchas de estas cosas, quizás participará de algunas reuniones que se podrán realizar en algunos lados, y esencialmente coordinar y aplicar su experiencia a lo que es un rasgo típico de este sector, de nuestro sector, del herrerismo, que es la organización, ¿no? O sea, siempre se puede... Una de las facetas distintivas del herrerismo es esa cercanía y esa territorialidad, ese carácter popular y esencialmente ese sentido estricto de la organización, ¿no? Muy estructurado. Por eso lo primero es una reunión ahora, se dividió el país en 4 grandes áreas, se deja fuera Montevideo y Canelones, que se trabajará en forma distinta. Habrá en esas unas reuniones con los principales dirigentes del sector, las autoridades departamentales, ediles, alcaldes, concejales, y con ellos organizaremos el plan estructural de comunicación que se va a tener que llevar adelante en cada una de las diferentes zonas del país. Pero, por ejemplo, el doctor Lacalle Herrera ¿va a estar en la gira? ¿Va a estar hablando? No, ¿va a estar... Eso no me consta. En algún lado puede ser que sí, en otros esencialmente no. Se lo pregunto porque allí estaríamos ante un cambio, ¿no? Desde la campaña electoral 2018-2019 y hasta hace pocos meses, Lacalle Herrera se mantenía alejado de los temas políticos del día a día. Eso va a ser, yo creo que esa va a ser la sintonía fundamental. Ahora es claro 2 cosas. Se renovó las autoridades del herrerismo, era impensable que alrededor de quién se conformó este sector político que tanta trascendencia ha tenido en la vida política nacional y partidaria, no lo encabezara. Eso sucede y lo encabeza. Lo que no quiere decir es que tenga una actitud y una participación muy activa en muchos otros temas. No, porque según se supo, el propio Lacalle Pou le había pedido que se mantuviera en silencio. En algunos casos eso respondió a una estrategia que está vinculada esencialmente a lo que permitió en definitiva un cambio muy importante en la vida estructural del partido, que es un cambio de liderazgo que además tenía
una particularidad que no se conocía en el Uruguay, que ese cambio de liderazgo se diera de padre a hijo y no se diera con carácter hereditario. Muy por el contrario, creo que Lacalle Pou, una de las grandes de las facetas distintivas de su liderazgo, es que lo construyó él solo. Y en ese sentido lo que no quiso nunca es ser el hijo de, y al contrario, sino que abrió su propio camino y eso fue un proyecto exitoso. Ahora, esta es una nueva etapa. Es una etapa en la que se ocupan, hay distintos cambios de roles, ya Lacalle Pou no necesita consolidar su liderazgo porque lo consolidó, es el presidente de la República, tiene una misión distinta a cumplir, eso permite que en el ámbito partidario haya otra comodidad para poder cumplir algunos otros roles el expresidente Lacalle Herrera. Eso no quiere decir que tenga una actitud y una militancia tan activa como la tenía en el pasado. Senador Gustavo Penades, le agradezco su visita esta mañana. Siempre es un placer conversar con ustedes, tenga buenos días. Hasta pronto. Ya vamos en busca de la tertulia de los viernes.